Hola a todos, esta es la clase de diabetes, esperemos que ahora sí se escuche bien, que la tecnología esté de nuestro lado y podamos compartir algunas cuestiones que hacen a la estadística y a la fisiopatología de la diabetes, para poder aplicar después nuestros conocimientos en relación con su tratamiento. Entonces, vamos a comenzar dando una pequeña introducción a partir de los datos epidemiológicos de la enfermedad, como hacemos siempre. Y lo que vamos a hablar es un poquito del artículo que salió en Nature hace un par de años atrás, hace 3 años atrás, donde habla justamente de la epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 como una pandemia también, ¿sí? Es decir, cuando decimos epidemia mundial, en realidad estamos hablando de pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución de la enfermedad se encuentra en todos los países, o la mayoría de los países del mundo. Y fíjense los números que están en pantalla. 1 de cada 11 adultos tiene diabetes de tipo, diabetes mellitus, ¿sí? O sea, diabetes sacarina o diabetes asociada a algún tipo de problema con la insulina. De estos 1 de cada 11, ¿sí? El 90% presenta diabetes de tipo 2, ¿sí? Siendo Asia el país donde mayor porcentaje de aparición de esta enfermedad por número de habitantes existe. ¿Sí? Esto quiere decir que es el epicentro, digamos. No es que empezó ahí como uno pensaría cuando uno habla de epicentro, habla de terremotos. No es que empezó ahí. Es quizás uno de los países con mayor prevalencia de esta enfermedad, ¿sí? Y cuando hablamos de una enfermedad de tanta distribución a nivel mundial, lo primero que uno tiene que ir a buscar son sus factores de riesgo, o sus factores impulsores de esta epidemia mundial, ¿sí? Y ahí nos encontramos con algunas cuestiones que son inherentes a la edad, al sexo, a la constitución física de las personas, y otras que son factores de riesgo modificables, ¿sí? Entre los que son modificables, que en este caso, en el caso de la diabetes de tipo 2, son los que son preponderantes, ¿sí? Aquí estamos hablando de resistencia insulínica, no estamos hablando de un páncreas que no puede secretar insulina nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar como factores de riesgo? Bueno, sobrepeso y obesidad. Y cuando decimos sobrepeso y obesidad hay que correrse del lugar del dedo acusador. Solo estamos diciendo que a mayor cantidad de grasa corporal, mayor riesgo de desarrollar resistencia insulínica, ¿sí? No estamos juzgando las decisiones de vida de los pacientes. Cuando decimos estilo de vida sedentario, por ejemplo, también estamos hablando de una enfermedad de gran distribución mundial, pero que se ve mayormente en las grandes ciudades, donde el estilo de vida sedentario y los trabajos de muchas horas sentados o de pie que no permiten hacer actividad física son los más frecuentes, ¿no? Consumo de dietas poco saludables, aquí sí también tenemos que hacer un paralelo, luego vamos a hacer un paralelo en qué son las dietas saludables, ¿no? ¿Qué consideramos una dieta saludable? Pero ¿qué es lo que consideramos una dieta poco saludable? Más o menos lo tenemos claro todos. Altos niveles de carne roja, carne procesada, harinas refinadas o harinas blancas, bebidas azucaradas, de todo tipo de gaseosas, ¿sí? Y yo incluiría gran cantidad de elementos ultraprocesados, no solamente carne procesada, sino la mayoría de los alimentos ultraprocesados, porque son todos manipulados químicamente, ¿sí? ¿Cuál sería el mayor riesgo de estos pacientes, de los pacientes diabéticos de tipo 2? Y aquí se nos abre un abanico de cuestiones. Por un lado, el artículo habla de la enfermedad cardiovascular como el mayor factor de riesgo de morbimortalidad. Es cierto, son pacientes que tienen gran riesgo cardio-cerebrovascular, ¿sí? Porque tienen gran riesgo de trombosis, de hacer eventos isquémicos, se relaciona la diabetes con la aterosclerosis también. Y eso por un lado, en cuanto a lo agudo. Y en cuanto a lo crónico, tenemos todas las dificultades relacionadas con la disminución de la sensibilidad cutánea, con la inervación insuficiente, con la baja perfusión distal, el famoso pie diabético, ¿sí? Y la enfermedad renal crónica, que se asocia fuertemente a la enfermedad diabética. Por eso muchas veces estos pacientes requieren un trasplante tanto de riñón como de páncreas como última solución a su enfermedad
renal, ¿sí? Es decir, en general, y lo vamos a ver luego cuando hablemos de cómo la diabetes influye en la perfusión distal, cuando estamos hablando de diabetes ya estamos hablando de una enfermedad vascular también, ¿sí? La realidad es que no es una enfermedad que sea una especie de condición sine qua non de la vida civilizada y moderna, sino que en realidad hay factores de protección, y los factores de protección han sido estudiados en ensayos clínicos, en revisiones sistemáticas, donde las modificaciones en la dieta y el estilo de vida funcionan para prevenir la diabetes en individuos que ya se los clasifica de alto riesgo, y además mejoran digamos, el estándar de vida, la calidad de vida de los pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes de tipo 2, inclusive con una dieta acorde y con un estilo de vida más saludable que incluye ejercicio físico y otras cuestiones. Es altamente probable que estos pacientes diagnosticados con diabetes de tipo 2 lleven no solamente una vida plena, sino que además prevengan las complicaciones de la enfermedad e inclusive hasta puedan disminuir la necesidad del tratamiento farmacológico. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que estamos como muy acostumbrados a basar todo en lo que tiene que ver con el índice de masa corporal y decir si una persona es obesa o no. Es cierto, el índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo muy fuerte para desarrollar diabetes de tipo 2. ¿Por qué? Porque el exceso de adiposidad, el exceso de grasa corporal genera resistencia insulínica y otras anormalidades metabólicas, no solamente la resistencia insulínica, y esta resistencia insulínica no deviene exclusivamente en diabetes, o sea que puede traerle muchas complicaciones al paciente. Por lo tanto, pensamos que el exceso de adiposidad no es una de las formas más saludables de corporalidad. Sin embargo, no es solo el índice de masa corporal lo que tenemos que tener en cuenta, sino cómo se distribuye esta grasa corporal, porque se sabe que una asimetría entre la distribución de grasa en el abdomen en relación con el resto del cuerpo puede predecir el riesgo de diabetes de tipo 2, inclusive aunque el índice de masa corporal nos dé aceptable. Es decir, estas pacientes que físicamente, estas personas que físicamente vemos delgadas de miembros, o sea, de brazos y piernas delgados, una cadera pequeña y mucha masa de adiposidad abdominal, esta contextura física es un predictor de riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, independientemente de que la relación peso-talla del paciente sea adecuada. ¿Qué pasa con la dieta? Sabemos que la dieta es un factor de riesgo, pero ¿podría la dieta ser un factor de protección para el desarrollo de esta enfermedad? Sí, se ha demostrado que sí. Que de hecho las dietas que contienen grasas y carbohidratos de alta calidad, es decir, cuando estamos hablando de grasas y carbohidratos de alta calidad, estamos hablando básicamente de dieta basada en plantas. ¿Y en qué tipo de plantas? Cuanto más enteras, mejor. Cuanto más parecido a cómo salieron de la huerta, mejor. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir frutos secos, quiero decir aceites de alta calidad, no grasas, quiero decir harinas no refinadas, harinas de grano entero, del cereal que se les ocurra, ¿sí? Legumbres, que son una excelente fuente de proteínas y de otras sustancias, y que además tienen la capacidad de no elevar la insulina, ¿sí? De disminuir el índice glucémico, de no provocar estos subidones que puede provocar, por ejemplo, un vaso de bebida gaseosa, o harinas de tipo refinadas, ¿sí? Es decir, entonces, que reemplazar lo que nosotros consumimos ultraprocesado o procesado por algo más integral, más cercano a su forma original en la naturaleza, es un factor de protección que puede no solamente mejorar la calidad de vida del paciente que ya está diagnosticado como diabético, e inclusive puede revertir la necesidad del uso de medicación en ciertos pacientes seleccionados con una aplicación de esta dieta muy estricta y acompañado de ejercicio físico, obviamente, ¿sí? ¿Qué recomendamos entonces? Lo que dice la diapositiva.
todo aquello que es alimento del bien, o sea, plantas, harinas que también provienen de plantas, obviamente, harinas de legumbres, harinas integrales, harinas de cereales integrales, aceites de primera prensada en frío, y si no, directamente frutos secos activados, semillas activadas, es decir, todo aquello que es como lo elemental versus lo comercializable, ¿sí? Y abandonar, o por lo menos limitar, si el paciente no decide abandonar este tipo de prácticas, las carnes procesadas, las bebidas azucaradas, se recomienda que el consumo de alcohol sea de muy bajo a nada, ¿sí? De manera tal que, haciendo una dieta de estas características, como puede ser la dieta mediterránea, que es una dieta que está basada en plantas y que incluye pescado, ¿sí? Así como las dietas exclusivamente basadas en plantas, estas dietas han demostrado asociarse fuertemente con un riesgo reducido de desarrollar diabetes de tipo 2, y con mejores en la calidad de vida del paciente que ya está diagnosticado. En relación con la fisiopatología de la diabetes, esto ustedes ya lo estuvieron viendo en Enfermería del Adulto y del Anciano 1 seguramente. Vamos a repasar básicamente para qué sirve la insulina, ¿sí? La insulina estimula la síntesis, es decir, la formación a partir de nutrientes, y también el almacenamiento del glucógeno, fundamentalmente. ¿Qué es el glucógeno? Es esta disponibilidad de glucosa que se puede bien guardar, reservar como reserva energética, digamos, guardar como reserva energética en el hígado o en el músculo, y lo que sucede es que además, ante la incorporación a través de nutrientes o de lo que consumamos de glucosa, en condiciones saludables, el páncreas libera esta insulina que produce en las células beta de los islotes de Langerhans, como ustedes ya saben, ¿sí? Y esto lo que hace, esta insulina, lo que hace es transportarle a la célula el combustible, que es la glucosa, ¿sí? Para que la célula pueda hacer sus procesos químicos. Es decir, que si el paciente no tiene insulina, o no puede unir la insulina con la glucosa, tiene resistencia insulínica, lo que va a pasar es que vamos a tener hiperglucemia en plasma, o sea, cuando les damos una muestra de sangre va a haber glucosa elevada, pero a la par de esto la célula va a tener hambre, porque a la célula no le llevaron sus nutrientes necesarios, ¿sí? Aquí en esta diapositiva que encontré, que es muy linda, está como un resumen de toda esta fisiopatología. Están los factores de riesgo, que son genéticos en alguna proporción mínima, los factores de riesgo de los que estuvimos hablando, que tienen que ver con los estilos de vida poco saludables, factores ambientales, ¿sí? Que también limitan nuestras condiciones de estilo de vida, y la ingesta excesiva de calorías, que también está muy relacionada con los factores ambientales y laborales, porque no es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche, trabajar muchas horas sentado o de pie, que trabajar en forma fraccionada y pudiendo hacer algún tipo de actividad física intermedia, ¿sí? Está escrito y está investigado que en nuestra profesión los enfermeros o enfermeras que trabajan en los turnos noches muchos años tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, de desarrollar hipertensión arterial, de desarrollar obesidad, porque el consumo tanto de bebidas gasificadas dulces como de alimentos durante la noche para sostenerse despiertos incrementa mucho tanto los depósitos de grasa como las posibilidades de hacer enfermedades metabólicas. Y aquí tenemos como un hermoso resumen, ¿sí?, de cómo funciona la insulina con la glucosa, ¿sí? Funcionan como enzima y sustrato, con la teoría llave y cerradura, es decir, la insulina y la glucosa se unen y de esa manera se pueden abrir las puertas para que ingrese a la célula. Una vez que la glucosa ingresa a la célula la va a utilizar como combustible y la insulina va a ser nuevamente reabsorbida. ¿Qué pasa cuando la insulina y la glucosa no se unen? No son afines, no son como la llave y la cerradura. Bueno, en ese caso se produce hiperglucemia con
hipoglucemia de la célula, porque no entró la glucosa a la célula. Esto dicho de una manera bastante sencilla. Hoy estaba revisando algunas cuestiones a la mañana para volver a hacer esta charla y me encontré con que en la página del CDC hay todo un apartado sobre diabetes. Es decir, esto nos está hablando de una enfermedad de mucha prevalencia y de mucha importancia para el sistema de salud, no solamente para los pacientes. Es decir, es importante saber que, por ejemplo, en este momento que estamos en pandemia, que por ahí el paciente se hisopa y se queda aislado, lo que plantea el CDC es que tengamos un kit de diabetes, de cuidado de la diabetes, y siempre vayamos, los pacientes que obviamente saben que son diabéticos, siempre se manejen con un kit de autocuidado de diabetes, y esto está muy relacionado con todo lo que es la emergentología en la pandemia, ¿sí? Que además sabemos que ser diabético es un factor de riesgo para que nos vaya mejor, para que nos vaya peor con el coronavirus, perdón, nos vaya peor con el coronavirus. Esta es la checklist de la que habla el CDC, que deberíamos tener, digamos, deberíamos tener una en castellano para mostrarla al paciente, ¿sí? Donde él lo que dice es que preparen un kit, ¿sí? Que sea fácil de llevar, que sea resistente al agua, que esté empaquetado resistente al agua y que contengan algunas cuestiones. La información del tipo de diabetes, alergias, cirugías, todas las medicaciones que el paciente recibe, otras medicaciones que recibió para su diabetes y por qué dejó de recibirla, algún tipo de contacto médico, un médico de cabecera, diabetólogo, hospital de referencia, ¿sí? Una receta del médico o una mínima informe médico donde diga cuál es el último régimen de tratamiento de la diabetes que este paciente está recibiendo, los últimos resultados de laboratorio y los más importantes, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada de la que vamos a hablar, y todo lo que tiene que ver con un screening de parénquima, tanto renal como hepático. En lo posible, medicación para llevar, digamos, para sostener una internación de 30 días. Es un montón, ¿no? Esto incluye insulina, el tratamiento de hipoglucemias severas, como es el glucagon, que el paciente se lo pueda administrar subcutáneo, ¿sí? Glucómetros, como los que usamos para pinchar el dedo y medir la glucosa en forma casera, o en el hospital cuando le hacemos el control de glucosa periférica al paciente, con algunas tiritas reactivas, más baterías extras. Es decir, con qué mantener todo esto refrigerado, ¿sí? Salvo que, dice, la medicación diga que no tiene que ser enfriada, ¿no? Con qué descartar todos sus cortopunzantes, algún tipo alguna forma de administrar rápidamente carbohidratos, dice puede ser gel de glucosa, una soda regular, tabletas de glucosa, cajitas de jugos, es decir, cualquier cosa, o qué sé yo, azúcar, miel, todo aquello que puedan darle a un paciente rápidamente en caso de que sospechen que tiene hipoglucemia. Y así siguen con un montón de cosas, por ejemplo, por lo menos 3 días de botellas de agua, bueno, no sé cuánto puede estar un paciente aislado, pero digo, después hay otras recomendaciones que tienen que ver con que tengan todas las vacunas, que tengan ropa confortable, el tema de examinar los pies permanentemente, de no usar nada que lastime los pies y que sea, por ejemplo, el uso de medias de algodón blancas que te permite ver si el paciente sangra o no sangra, un teléfono celular con un cargador extra o baterías para comunicarse con los miembros de la familia. Bueno, en fin, inclusive buscar un lugar de encuentro si uno se pierde en un viaje. O sea, esta plan de emergencia de diabetes sirve tanto para ahora, si el paciente se tuviera que aislar o si el paciente viaja. Me parece sumamente interesante que se ocupen de hacer este tipo de recomendaciones a los pacientes, porque muchas veces esto se pierde de vista en la consulta médica. Ahora vamos a volver nuevamente un poco a la insulina en sí misma. ¿Qué es lo que
hace que se libere insulina desde el páncreas, ¿sí? Y bueno, puede haber sustancias que hagan que aumente rápidamente la secreción de insulina en condiciones saludables, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de comida, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, es decir, comida básicamente, ¿sí? Que hubiera algún tipo de liberación de glucagón, ¿sí? Por ejemplo, hay un péptido similar al glucagón y otros tantos que son de tipo hormonal, porque el glucagón, así como la insulina, son hormonas producidas por el páncreas, ¿sí? Estimulación beta-adrenérgica, y acá me quiero quedar un poquitito también. Ustedes se acuerdan que hablamos de la estimulación beta-adrenérgica cuando hablamos de asma, y hablamos de salbutamol u otro tipo de broncodilatadores, hablamos de estimulación beta-adrenérgica cuando hablamos de inotrópicos, o drogas que actúan en los receptores beta-1 cardíacos, aumentando la frecuencia cardíaca o aumentando el inotropismo, la contracción del corazón. Bueno, si aumentamos el tono simpático, por eso es beta-adrenérgico, vamos a tener que aumentar la liberación de insulina porque vamos a necesitar utilizar más energía, más glucosa. La célula va a necesitar más glucosa cada vez que se active el sistema nervioso simpático, ¿sí? Ciertos fármacos, ¿sí? También. Y hay algunas situaciones que son inhibidoras de la liberación de insulina, ¿sí? Como pueden ser algunas hormonas, como la somatostatina, que ustedes la conocen, ¿sí? La misma insulina, leptina, efectos alfa de las catecolaminas. ¿Se acuerdan que decíamos que los efectos beta liberan insulina, los efectos alfa, que son como el efecto contrario, hacen que se inhiba la liberación de insulina, ¿sí? Ciertos fármacos también, y aquí es importante ver, por ejemplo, que son fármacos antibióticos, son anticonvulsivantes, como la fenilidantoína, algunos son parte de quimioterapia, como puede ser la bilastina. Es decir, que nosotros, dentro de nuestro margen de estudiantes de enfermería y de, en este caso, estudiantes de la materia farmacología, frente a un paciente diabético tenemos la obligación, ¿sí?, de chequear la compatibilidad de los fármacos que el paciente se les están prescribiendo, porque si el paciente es diabético y le estamos prescribiendo por ahí, o le están prescribiendo una droga sin saber que es diabético, sin preguntarlo, y por ahí este paciente va a tener el efecto adverso de esta droga aumentado, ¿sí? O puede influir en la cantidad de hipoglucemiantes o en la dieta que el paciente tiene que hacer, o si es necesario, en la cantidad de insulina. Entonces, ¿cuáles serían un resumen de los factores de riesgo? La inactividad física, ¿sí? Algunas cuestiones que tienen que ver con la etnia, ¿sí? Una hemoglobina glicosilada en pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes todavía, entre 5.7 a 6.4%. Y ahora me quiero quedar 2 minutos en qué es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la misma hemoglobina, digamos, que tenemos siempre, de la que hablamos cuando hablamos de curva de saturación de la hemoglobina, cuando hablamos de respiratorio, es la misma hemoglobina que transporta gases, oxígeno, dióxido de carbono. Bueno, esta misma hemoglobina se impregna, se pega, ¿sí?, se le pega a la glucosa y la deja marcada en el tiempo. Es decir, le queda como una marca a la hemoglobina. Esta marca la podemos traducir después cuando en el laboratorio se mide la hemoglobina marcada con glucosa, ¿sí?, y nos va a decir en el tiempo cuántas veces el paciente ha estado hiperglucémico y por ahí no lo sabe porque no ha tenido sintomatología. Por eso es tan útil el valor de hemoglobina glicosilada, porque puede que el paciente en este momento esté normoglucémico, sin embargo, al medir la hemoglobina glicosilada, nos está diciendo que el mes pasado el paciente mantuvo, por ejemplo, valores superanormales, ¿sí? Antecedentes de diabetes gestacional o partos de lactantes mayores de 4 kilos, bebés macrosómicos. Se sabe que 1/3 aproximadamente de las mujeres que han padecido diabetes gestacional tienen riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 5 años. Hipertensión arterial, ¿sí?,
concentraciones altas de colesterol y triglicéridos, o sea, enfermedades de los lípidos, síndrome de ovario poliquístico o acantosis nigricans. La acantosis nigricans es la mancha marrón que se ve en el cuello de las personas que tienen resistencia insulínica. Esa mancha amarronada, esa acantosis nigricans, se produce justamente como una indicación de la resistencia insulínica. El paciente por ahí todavía no es diabético, ¿sí? Una de las cuestiones que también se toman en cuenta, ¿sí?, es que cuanto más va avanzando la edad de un paciente o su índice de masa corporal va siendo mayor, es de rutina, ¿sí?, tomar estas muestras, tomar muestras de hemoglobina glicosilada, de glucosa en ayunas, o una curva de tolerancia a la glucosa también, medir insulina, es decir, son todas mediciones de laboratorio que nos van a indicar la posibilidad de, frente a factores de riesgo tan sencillos como la edad y el índice de masa corporal, ir apareándolo con otros factores de riesgo para llegar a un diagnóstico o de diabetes o de resistencia insulínica. ¿Y qué consideramos entonces a un paciente diabético? ¿Cómo hacemos para decir que este paciente es efectivamente diabético? ¿Sí? Bueno, para eso tenemos screenings que se hacen de laboratorio. Y esto lo dice nuestra guía, ¿sí?, de Nación, publicada en el año 2009. Para decir que un paciente es diabético, ¿sí?, tenemos que pensar en 2 glucemias en ayunas realizadas en 2 días distintos con valores iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro. O sea, yo te saco sangre hoy, te saco sangre en ayunas dentro de un par de días, y las 2 veces tuviste 135 y 140, por ejemplo. Bueno, en ese caso ya estamos hablando de un paciente de alta probabilidad de tener diabetes, que puede estar asintomático. También puede ser que el paciente tenga los síntomas de diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Poliuria, porque la diabetes, la hiperglucemia produce diuresis osmótica. Polidipsia, porque si tengo poliuria me estoy deshidratando, por ende voy a tener mucha sed. Y polifagia, ¿por qué tiene polifagia el paciente diabético? ¿Por qué tiene hambre? Porque su célula tiene hambre, porque toda su glucosa está en el torrente sanguíneo, no está dentro de la célula, entonces su célula y sobre todo sus neuronas tienen hambre. Más una glucemia medida al azar con valores mayores a 200. Esto significa que el paciente no tiene que estar en ayunas en ese momento, ¿sí? O una glucemia igual o mayor a 200, 2 horas después de una carga oral. Esto es la curva de tolerancia, el desafío, ¿sí?, con glucosa. Se le da a tomar una bebida glucosada al paciente, específicamente armada para esto, que son 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua, ¿sí? Y luego de 2 horas se le dosa la glucemia. Si la glucemia está por encima de 200, estamos hablando de un paciente diabético. ¿Y qué es un paciente que no es diabético, que tiene una glucemia normal? Un paciente cuya glucemia en ayunas es menor a 110 miligramos por decilitro. Y sin factor de riesgo. Si el paciente tiene una glucemia normal, pero factores de riesgo, bueno, lo que hay que hacer es intensificar los controles. Aquí tienen un esquema que también está dentro de la misma guía, donde muestra justamente cómo vamos viendo al paciente, ¿sí? La glucemia en ayunas, la glucemia al azar, cómo nos está hablando de un paciente que está normal, menor a 110, ¿sí?, pero puede tener factores de riesgo para diabetes o no. Un paciente que está entre 110 y 125, pero puede que no tenga ningún factor de riesgo para diabetes, entonces lo que hay que hacer es esperar otras determinaciones, ¿sí? Si tiene un valor por encima de 126 en 2 determinaciones, dijimos, es diabético, y si al azar tiene síntomas y mayor de 200, también se lo considera diabético. Entonces, ¿qué tipos de diabetes conocemos? Bueno, ahora hay un poquito más de 2 diabetes, más la diabetes gestacional. Pero bueno, vamos a hablar fundamentalmente aquí, porque el tratamiento de estos tipos de diabetes es lo que nos compete. Vamos a hablar de diabetes de tipo 1, ¿sí?, y diabetes de tipo 2.
¿Cómo podemos decir que el paciente cómo podemos diferenciar a estos dos pacientes, fundamentalmente? Bueno, los diabetes de tipo 1, ¿sí?, es insulino dependiente o requiere insulina dentro de 6 a 12 meses, ¿sí? El paciente en general tiene un diagnóstico de edad menor de 35 años, ¿sí? Es lo que llamamos la diabetes de la juventud. El debut diabético del diabético de tipo 1 suele ser en la infancia, ¿sí? Porque no hay insulina, el páncreas no tiene la posibilidad, es decir, que esto nos complica bastante la situación de la infancia y la adolescencia, ¿sí? El diabético de tipo 2 es un diabético de la edad más adulta, ¿sí? En este paciente lo que podemos ver es que, como decía antes, está bastante más relacionado con el estilo de vida, no así con un páncreas completamente insuficiente, ¿sí? También hay cuestiones que nos pueden llevar a la diabetes a partir de otras enfermedades también, ¿sí? Es decir, que es un abanico bastante amplio de diagnóstico, pero nosotros, a los efectos del tratamiento y de los controles que le vamos a hacer a nuestros pacientes, la podemos dividir en estos dos grandes grupos, la diabetes de tipo 1 y de tipo 2, insulino o no insulino dependiente, ¿sí? Después existen las diabetes gestacionales, ahora se está hablando de la diabetes de componente mixto, o diabetes 1.1, o diabetes que está latente también, así la estuve escuchando últimamente nombrar cuando me puse a estudiar otra vez un poco de todo esto. Pero bueno, nosotros en este momento vamos a trabajar con estos dos tipos de diabetes y sus tratamientos farmacológicos. Puntos importantes de la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Siempre que hablamos de diabetes de tipo 2, hablamos de resistencia insulínica, ¿sí? Hay un poquito de insulina, pero no alcanza para ingresar a la célula la cantidad de glucosa que la célula necesita, ¿sí? Volvemos a las dietas, volvemos a la actividad física, ¿sí? Cualquier tipo de actividad física, tanto aeróbica, que va a mejorar además el riesgo cardiovascular, como todo lo que tiene que ver con el alto impacto o la resistencia, ¿sí? Es cierto que las dietas de este estilo, muchas veces la gente habla de la prevención cardiovascular relacionada con los taninos, por ejemplo, de las uvas. Bueno, yo les recomendaría el consumo de uvas en todo caso, ¿no? No de vino, y mucho menos de estas preparaciones industrializadas también. Así, vamos a la dieta mediterránea y luego consumimos vino del supermercado, o este tipo de bebida o cerveza hecha por grandes empresas, ¿sí? Porque el consumo moderado de alcohol se asoció con un pequeño riesgo con una pequeña, reducción del riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a decirle al paciente vaya y tome alcohol? No, esto son cuestiones estadísticas. Nosotros a los pacientes les tenemos que recordar que el alcohol es glucosa. Es decir, que dentro de su consumo de glucosa y alimentos durante el día, dentro de su control de lo que consume y de lo que ingresa en su cuerpo, todo lo que consuma en forma de bebidas alcohólicas también está consumiendo glucosa. Ese sería el corolario de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Bueno, otra cuestión también que es interesante es cómo afecta en las edades de la vida por sexo a la posibilidad de presentar este tipo de alteraciones como es la diabetes de tipo 2. Y en el PERF 1 y PERF 2, digamos, lo que se encontró es que las mujeres que eran posmenopáusicas, ¿sí?, tenían algún riesgo aumentado en relación con las mujeres que todavía menstruaban. Por supuesto, el riesgo de hacer síndrome metabólico, ¿sí?, síndrome metabólico, está realmente muy relacionado con la obesidad, no tan solo con la edad. Sin embargo, las mujeres posmenopáusicas, tenemos que recordar que no tienen la protección de los estrógenos.
Entonces, ¿cómo se da el síndrome, cómo se define el síndrome metabólico? Esto de que estábamos hablando hace un rato, que una de las patas de la mesa del síndrome metabólico es la hiperglucemia, ¿sí? Pero no es lo único. Aquí estamos hablando de trastornos de los lípidos, aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol bueno, ¿sí? Aumento de la glucemia en ayunas o directamente diagnóstico previo de diabetes de tipo 2 e hipertensión. Recuerden que la hipertensión ahora se define con una presión sistólica mayor a 130 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 85 milímetros de mercurio, o directamente un paciente que ya tiene diagnóstico de hipertensión, que puede estar normotenso pero con tratamiento, ¿sí? Es decir, pilares del síndrome metabólico: alteraciones de los lípidos, hiperglucemia e hipertensión. Entonces, ¿qué pasa cuando se ponen a estudiar estas variables en función con otras variables de la salud? Y bueno, encontraron en estos dos estudios, ¿sí?, que había una posible asociación entre este síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la demencia. Es decir, que el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la demencia, además son precursores de la diabetes de tipo 2 y la demencia de la disfunción cognitiva. Es decir, que a las alteraciones que el paciente tiene frente a su enfermedad diabética, también hay que sumarle el impacto a nivel neurológico que esto tiene y de la calidad de vida, ¿sí? Fíjense, se emplearon datos del PRIS, que tenía 2.103 mujeres, ¿sí? Esto se hizo en Dinamarca, o sea, primer mundo, estándar de vida alto. Se halló que la alteración de la glucemia en ayunas se asoció con el 44% más probabilidades de padecer disfunción cognitiva. Es decir, que diabetes o resistencia insulínica y el descontrol de los valores de la glucemia se asocia con deterioro neurológico. Si queremos tener una vejez saludable, lo mejor que podemos hacer es comer cosas que vieron el sol. Pero más allá de esto, imagínense esto en años de calidad de vida de un paciente, que no solamente se ve frente a un tratamiento de una enfermedad crónica, sino que va a tener una vejez de dependencia frente a lo que todos queremos. ¿Qué queremos? Queremos tener una vejez saludable, queremos pasarla bien cuando seamos viejos, ¿sí? Estas asociaciones, ¿sí?, de estas mujeres que tenían síndrome metabólico, perdón, no me salía la palabra, pueden indicar que una proporción significativa de casos de demencia se podría prevenir con la prevención eficaz. Es decir, que nosotros, ¿qué es lo que queremos? Vuelvo a lo mismo, lo que queremos es tener menos enfermedades crónicas, menos años de vida en los cuales no podamos disfrutar de nuestra vida, ¿sí? Recientemente, y este artículo es de la revista Diabetes del año 2017, recientemente se señaló que la resistencia insulínica es un factor pronóstico de peor funcionamiento de la memoria debido a la reducción del metabolismo cerebral regional de la glucosa. Es lo que yo les decía, si yo no le doy de comer al cerebro, el cerebro va a trabajar con hambre y se va a ir atrofiando, ¿sí? Es decir, hay que darle comida de buena calidad a nuestro cerebro. Y fíjense, aquí están los resultados de estos trabajos, ¿sí? La glucemia en ayunas fue el único factor de riesgo metabólico fuertemente asociado con disfunción cognitiva, ¿sí? Los pacientes con alteración de la glucemia en ayunas tuvieron un 44% más de probabilidades de disfunción cognitiva en relación con sujetos normoglucémicos. ¿Esto qué significa? Que la persona que tiene alteraciones de la glucemia tiene un 50% más de probabilidades de terminar sus días demente, ¿sí? Y fíjense que no digo demencia senil, porque la demencia senil no existe, es demencia, ¿sí? No tiene que ver con la edad, tiene que ver con el estilo de vida y con las enfermedades que nos vamos llevando por vivir como vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Las personas con las peores características metabólicas que tenían estos 5 factores de riesgo para síndrome metabólico, ¿sí?, el riesgo de disfunción cognitiva en fluidez verbal fue 3 veces mayor en relación con los sujetos que no tenían ninguno de estos factores de riesgo. Es decir, que ya estamos viendo claramente que hay marcadores de disfunción cognitiva
presentes en pacientes que aún ni siquiera han desarrollado la necesidad de insulina. No son diabéticos insulinodependientes, son pacientes con síndrome metabólico, con resistencia insulínica, probablemente tratados con hipoglucemiantes orales. ¿Y cuál es entonces el esquema de tratamiento que se plantea para estos pacientes? ¿Sí? Para pacientes de tipo 2. Primero, tener una meta de glucemia individualizada. No todo el mundo tiene que tener 120 de glucemia, ni en todas las circunstancias de la vida. ¿Sí? Es decir, valorar cuál es la meta que este paciente tiene que tener en determinados momentos y ser flexibles en determinadas situaciones en las cuales sabemos que esto se puede alterar por otras causas, como puede ser una sepsis, por ejemplo. Tratamiento nutricional, y esto significa seguimiento nutricional, ¿sí? Dietas avaladas por la evidencia, como puede ser la dieta basada en plantas o la dieta mediterránea. Aumento de la actividad física, ¿sí? Pérdida de peso si es necesaria, la pérdida de peso controlada, y la utilización de metformina, que nosotros lo vamos a meter dentro de lo que llamamos euglucemiantes orales, o sea, fármacos que llevan a la glucemia normal, pero sepan que no son hipoglucemiantes como la insulina, solamente van a ayudar a disminuir la resistencia insulínica, ¿sí? Revalorar la hemoglobina glicosilada para ver si el paciente mejoró o tuvo igual, a pesar de este tratamiento intenso, episodios de hiperglucemia, ¿sí? En caso de que siga habiendo episodios de hiperglucemia, combinar la metformina con algún otro fármaco euglucemiante, ¿sí? Y seguir trabajando con la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada continúa marcando que el paciente, a pesar del tratamiento combinado de fármacos sinérgicos que sean euglucemiantes, más estos cambios en el estilo de vida, continúa con la hemoglobina glicosilada alta, bueno, en tal caso habrá que ver si ese paciente necesita un tratamiento con insulina. O sea que la insulina sería el último eslabón, no el primero, en situaciones controladas, no así en situaciones de enfermedad grave. No me refiero a diabetes grave, cualquier otra enfermedad grave, que puede requerir que un paciente diabético de tipo 2 reciba por un tiempo, mientras esté hospitalizado, insulina, y luego por ahí vuelva a su esquema desde cero, o sea, con una metaglicémica, con su metformina o metformina y otro fármaco. ¿Qué dice el Ministerio de Salud de la Nación? ¿Sí? Esto es una guía del año 2018. Y bueno, pone más actividad física y menos sal, ¿sí? Un plato de comida que tenga en un 50% verduras y frutas, ¿sí? Pone como opcionales dulces y grasas. Yo pondría, ¿para qué los necesitamos? Si podemos consumir frutas de estación que siempre van a ser dulces y nos podemos dar gustos con cosas mucho más sanas. Pone como importante la incorporación de legumbres, cereales, por supuesto ustedes están viendo que los está mostrando integrales, ¿sí? Y bueno, y después pone también muy chiquitito aceite, frutas secas y semillas. Yo les daría un poco más de espacio y tal vez correría otras cosas que hay en ese plato, pero bueno, digamos que si se maneja en el paciente con una proporción de alimentos saludables de por lo menos el 50% de frutas y verduras, va a mejorar su condición de salud. Alimentos cardioprotectores, ¿sí? Y acá lo que podemos explicarle al paciente también es que existe esto que llamamos el semáforo de la alimentación, ¿sí? Que es también un poco lo que se pide cuando se pide que se etiquete de esta manera los alimentos, ¿sí? ¿Qué alimentos no deberíamos consumir? Pero no solamente no los deberían consumir los pacientes diabéticos, no lo deberíamos consumir ninguno de nosotros, ¿sí? Azúcar, caramelos, galletitas dulces, bebidas con azúcar, miel, mermeladas comunes o inclusive reducidas en azúcar, ¿sí? Galletitas, leche condensada, fruta con azúcar por afuera, chocolate, ¿sí? Manteca, bueno, carnes grasas, dice, yo diría carnes en general, lácteos, cremas, ¿sí? Mayonesa,
Es decir, todo esto tiene altos contenidos de azúcar simple, muchas calorías y mucho contenido de grasa. ¿De qué tipo de grasa? De grasa modificada. Grasas trans, no son aceites, ¿sí? Tienen colesterol estas cosas. Entonces, no vamos a querer que el paciente aumente sus depósitos de grasa. Alimentos que hay que cuidarse. Bueno, no, por supuesto, el paciente diabético no tiene liberado el consumo de cereales por más integrales que sean, ¿sí? Va a tener que cuidarse también con eso, y también va a tener que tener precaución, fíjense, con los quesos, con los huevos, ¿sí? Que tienen grasa. Yo diría, si el paciente tiene la posibilidad de dejarlos, reemplazarlos por legumbres y frutos secos. ¿Cuáles son libres? Y bueno, todas las que sean verduras y frutas en general, ¿sí? Si un paciente les dice que es diabético de tipo 2 y no consume grasas, ni consume ultraprocesados, ni lácteos, ni carnes, ni huevos, ese paciente tiene mucho más liberado, por ejemplo, la variedad de frutas y verduras, porque es la parte fundamental de su dieta. Es decir, hay que hacer metas calóricas y dietas individualizadas. El formulario de la dieta sacado del cajón no sirve, lo que hay que hacer es individualizar los gustos del paciente, las posibilidades económicas y culturales del paciente, ¿sí? Y también lo que podemos intercambiar entre un alimento y otro, ¿sí? Por ejemplo, jugos para preparar sin azúcar. Jugos para preparar sin azúcar, en realidad tienen azúcar, porque tienen jarabe de fructosa modificado, ¿sí? Tienen el famoso HMAF, ¿sí? Jarabe de alta fructosa modificado, que eso es un azúcar. Y además hoy se sabe la importancia que tiene en el desarrollo de la diabetes el consumo de edulcorantes. Es decir, que uno le pediría al paciente que en lo posible tomara las bebidas sin edulcorantes y sin azúcar. Por supuesto que esto lleva un tiempo para nuestro paladar que estamos acostumbrados. A nuestro favor en la Argentina, a todos nos gusta el mate, y la mayoría lo tomamos amargo. Acá vamos a entrar ahora en cuáles son los antidiabéticos orales o euglucemiantes orales. Esto es lo que dice la Guía Argentina de Diabetes de tipo mellitus, y acá yo me alegro de que esté como más marcado lo que es la metformina y la glibenclamida, porque son los que ustedes van a tener que investigar y fichar, ¿sí? A veces hay dosis. En el caso, por ejemplo, de la metformina, que es el que más se prescribe para diabéticos, tiene algunas particularidades que ahora las vamos a ver. Bien. ¿Qué son entonces? ¿Qué es la metformina entonces? ¿Qué hace la metformina? Es un fármaco del grupo de las biguanidas, ¿sí? Disminuye la formación de glucógeno, la gluconeogénesis y la resistencia insulínica. No produce hipoglucemia. No produce hipoglucemia. Es decir, que si ustedes tienen un paciente que por ahí tomó metformina con el almuerzo y no merendó y no cenó, no es que ese paciente le va a pasar lo mismo que le pasa a un paciente que recibe insulina, porque estos no son hipoglucemiantes en realidad. Lo que hacen es mejorar esta cuestión de la resistencia insulínica, lo ayudan a la insulina a pegarse a la glucosa. Si no hay glucosa para pegarse, no tienen actividad, ¿sí? Esto en relación con los efectos adversos que podría tener o no la metformina. Sí tiene, sí se vio en estudios que hay un riesgo de acidosis láctica en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, esos pacientes se tratan por ahí de diferentes maneras. Eso va a depender de las metas que el equipo que sigue en forma transversal al paciente, porque estos pacientes se deben seguir con un equipo de trabajo, no lo sigue solamente endocrinología o diabetología, sino que necesitan un equipo de trabajo donde enfermería es fundamental también en todo lo que tiene que ver con la información, con la creación de protocolos, con estas checklists, enseñarle al paciente a administrarse la insulina o cambios en su nutrición. Es decir, que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que habitualmente llamamos educación, ¿sí?
en donde el rol de enfermería es fundamental, no es solamente el riesgo que nosotros vemos aquí en farmacología, que tiene que ver con el tratamiento específicamente basado en fármacos. Por otro lado, tenemos las sulfonilureas, ¿sí? Que aumentan la secreción, o sea, fuerzan al páncreas a aumentar la secreción de insulina, aumentan la sensibilidad a la insulina en las células y sí pueden provocar hipoglucemia, porque lo que hacen es aumentar la insulina, a diferencia de las biguanidas, que lo que hacen es mejorar la unión entre la insulina y su sustrato. La mayoría de los pacientes hoy en día están tratados con metformina, ¿sí? ¿Y qué es la insulina? Entonces, cuando vamos a empezar a pensar ahora en un paciente que necesita insulina, necesita la administración de insulina para sostener su glucemia. Bueno, la insulina fundamentalmente es una hormona, ¿sí? Una hormona que no tiene solamente una función como tal, sino que también tiene una función como enzima, porque si su sustrato es la glucosa y se unen como una llave y cerradura, tiene como una función enzimática, funcionaría así, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Almacena y transporta glucosa, básicamente. Otra cosa no hace la insulina. Almacena glucosa, o sea, provee la posibilidad de que el hígado y los músculos almacenen glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Y a la vez lo que hace es favorecer la entrada de la glucosa a la célula. ¿Para qué? Para usarla como energía, porque cuando no usamos la energía de la glucosa, lo vamos a tener que usar de las grasas. Y cuando usamos la energía a partir de las grasas, va a haber sustancias tóxicas de desecho, ¿sí? Como son las cetonas, que no son útiles para el cuerpo. Por eso las dietas keto son tan peligrosas para las personas si las siguen por mucho tiempo, ¿sí? ¿Cómo produce el páncreas la insulina? Lo hace todo el tiempo. Hay una secreción basal, es como si yo les dijera, siempre tenemos una cantidad de adrenalina dando vueltas en el cuerpo para sostener el tono simpático de nuestros vasos y de nuestro corazón. Ahora cuando nos asustamos, ahí generamos un montón, liberamos un montón de adrenalina. Bueno, con la insulina pasa lo mismo. Si yo estoy en ayunas o estoy comiendo alimentos de bajo índice glucémico, como puede ser la avena, por ejemplo, que es una de las harinas de menor producción de insulina, yo me voy a mantener con mi insulina basal. Ahora, si yo me como una torta de chocolate, ¿sí? Voy a tener una alta secreción de insulina para poder transferir toda esa glucemia, toda esa glucosa que me acabo de comer, todas esas calorías que me acabo de comer, para poder transmitírselas a las células. Y eso es lo que llamamos secreción pulsátil, ¿sí? Que es obviamente dependiente del ingreso de alimentos, ¿sí? Aquí tienen un repaso de los efectos endocrinos, qué hace la insulina, qué hace en el hígado, qué hacen los músculos y qué hace en el tejido graso, ¿sí? Como para que puedan luego hacer sus fichas de insulina. Y acá me quiero parar un ratito porque esta clase es larga y es bastante llena de conceptos, y en algunos casos hay conceptos en los cuales me gusta ir y volver varias veces para que queden claros, ¿no? Uno de ellos es cómo vamos a clasificar las insulinas, ¿sí? Y esto también hace al cuadro de insulinas que tienen que hacer ustedes para tenerlo, para el examen. Para poder estudiar los tipos de insulinas hay que tener algún ordenamiento lógico, ¿sí? Uno es la rapidez de acción, o sea, qué tan rápida, lenta, de mediana lentitud o ultralenta sea la insulina. El tiempo en que tardan en realmente cumplir con su principal función, ¿sí? O sea, ¿cuánto tardan en hacer efecto, en iniciar su efecto? ¿Cuánto dura este efecto? Es decir, cuál es su pico máximo y cuál es el tiempo en el que esta insulina va a ser útil en el organismo. ¿Cómo viene en su vial? ¿Qué concentración de unidades por mililitro tiene? ¿Sí? ¿Y cómo se administra?
La mayoría de las insulinas se administran por vía subcutánea y hay una variedad de insulina que se puede dar también en condiciones muy controladas por vía intravenosa. Y también podríamos sumarle, aunque ya casi no se ven en la práctica diaria, el origen de la insulina, porque tenemos insulinas humanas e insulinas no humanas. Dentro de las no humanas tenemos porcina o bovina. Si uno se lo pone a pensar desde el punto de vista de la compatibilidad biológica, por supuesto que las insulinas humanas son de elección, pero todavía hay pacientes que andan muy bien con otro tipo de insulinas. Es decir, que también podríamos poner como parte de nuestro cuadro el origen de estas insulinas, ¿sí? Y la concentración de las unidades es muy importante, porque cuando nosotros tengamos que sacar cuentas para ver cuánto efectivamente vamos a cargar en una jeringa para administrarla al paciente, tenemos que saber la concentración por mililitro de estas unidades, que por supuesto está en el vial que ustedes van a tener en la heladera refrigerado o en la casa del paciente si no requiere refrigeración, o en un armario, de cuánto es la concentración. Y cuando digo la concentración, para que no quepan dudas, aunque me ponga reiterativa, me refiero a la cantidad de unidades de insulina por mililitro de solución, ¿sí? O sea, la cantidad de soluto por mililitro de solvente. Y acá tienen material como para armar su cuadro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos de efecto ultra rápido, ¿sí? Que es la insulina corriente, insulina transparente, insulina cristalina, insulina regular. La van a encontrar con todos esos nombres. Es un efecto rápido, ¿sí? Se puede utilizar para corregir situaciones de hiperglucemia, ¿sí? Comienza su inicio más o menos entre 15 a 30 minutos aproximadamente, alcanza su pico máximo en la primera hora y no tiene una duración de acción mayor a las 3 horas. Es decir, voy a usar esta como ejemplo. Si yo le doy una corrección de insulina al paciente va a ser de insulina rápida, porque yo quiero corregirle rápidamente, ¿sí? Esto. Entonces, ¿qué hacemos con esta insulina cuando le hicimos una corrección al paciente? ¿Cuándo vamos a ir a chequear vía una medición de glucemia periférica que realmente la dosis de insulina prescripta y administrada es correcta para disminuir la glucemia? Bueno, vamos a hacerlo a la hora de haberla administrado, para encontrarnos en qué situación, en la situación de su pico máximo, de su máxima acción, porque si nosotros lo hacemos antes de la hora, corremos el riesgo de que todavía no se haya estabilizado el paciente a la mayor cantidad de insulina. Y cuando nosotros le hagamos una segunda corrección, en realidad lo llevemos a la hipoglucemia. Si lo hacemos mucho después, esto está empezando a bajar su acción, por lo tanto, la glucemia va a empezar a subir y nosotros vamos a pensar que nuestra corrección fue inadecuada. Es decir, que otra columna de su cuadrito de insulinas va a tener que constar en qué momento controlarían ustedes la glucemia de este paciente, ¿sí? Y fíjense, tenemos esta, tenemos de acción rápida, de acción intermedia, lo que antes llamábamos insulina NPH, ¿sí? Tenemos de acción prolongada y ahora tenemos insulinas que se pueden dar cada 24 horas también, ¿sí? Y aquí tenemos cada una de las insulinas, digamos, descriptas un poco más profundamente. ¿Por qué se caracteriza la insulina de acción rápida? Rápidamente se absorbe en el torrente sanguíneo, ¿sí? Rápidamente puede corregir una glucemia aumentada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la insulina de acción rápida? Cuando la administramos, ¿sí? Cuando nosotros administramos esta insulina, la rápida o la insulina humana regular, vamos a empezar a hacer efecto aproximadamente entre los 10 minutos y la primera media hora, ¿sí? O sea que nos estemos basando en una u otra, lo que tenemos que hacer cuando el paciente esté recibiendo este tipo de insulina es averiguar qué insulina tiene indicada, ¿sí? Si tiene una de acción rápida, va a comenzar un poco más rápido su acción y puede llegar a durar hasta 6 horas, ¿sí? Sin embargo, solamente va a ser realmente efectiva para disminuir la glucemia
en las primeras 2 horas. En cuanto a la insulina humana regular, que es la que más frecuentemente van a encontrar en el frasquito, en la puerta de la heladera en el hospital, ¿sí? En un vial de multidosis, ¿sí? Empieza a hacer efecto más o menos entre la primera media hora y 1 hora, ¿sí? Y puede llegar a tener un efecto entre la segunda y la cuarta hora, como vimos en el cuadrito anterior. Es decir, que estas insulinas habría que controlarlas en la primera hora de su administración. Aquí tenemos 3 ultra rápidas, como es la Lispro, la Spártica y la Glulicina, ¿sí? Les pongo los dibujitos para que las puedan identificar si es que algún paciente de ustedes o en el hospital cuando por fin podamos hacer las prácticas se encuentren con este tipo de lapiceras de insulina, ¿sí? Estas son análogas de la insulina de acción rápida, pero son de las que empiezan a actuar entre los 5 y los 10 primeros minutos, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la revisión Cochrane? Que la revisión Cochrane en realidad es una organización que se ocupa de revisar todos los trabajos científicos, de hacer revisiones sistemáticas y emitir recomendaciones a partir de una extensa y prolija lectura. Es nuestro organismo de referencia, si se quiere, a la hora de tomar decisiones clínicas, lo que las revisiones Cochrane plantean. Y acá lo que se hizo en esta revisión, que es una revisión del año 2006, fue comparar los análogos de insulina de acción rápida versus la insulina humana corriente que ustedes ven con la etiquetita y la R grande en la puerta de la heladera, como digo yo, del hospital, ¿sí? Demostró que la eficacia en cuanto a bajar la glucemia, el control glucémico, es la misma, ¿sí? Y también se asociaron con efectos adversos como la hipoglucemia similares, ¿sí? No se sabe si mejoran el riesgo de estos pacientes de tener complicaciones tardías de la diabetes, como pueden ser vasculopatía diabética ocular, a nivel renal, a nivel del pie diabético, ¿sí? Vasculopatía distal. Por ahora, lo que dicen en ese año, pero estamos hablando de que esto no se volvió a publicar una revisión de esto, es que hay que ser cauteloso a la promoción de las empresas farmacológicas en relación con las insulinas o los análogos de insulina ultra rápidos. ¿A dónde quiero llegar con esto para ser un poco más concreta? Tenemos que saber qué es lo mejor para el paciente y no solamente todo lo que la industria farmacéutica nos está ofreciendo como mejoras. Puede que el paciente ande muy bien en su casa con una corrección con este tipo de insulinas, ¿sí? Pero si estamos en el hospital o en un sanatorio o en la práctica, digamos, institucionalizada de salud, lo más probable es que nos encontremos con insulina rápida humana común, y esta es tan útil como cualquiera para mejorar la glucemia del paciente rápidamente. Esto nosotros habitualmente lo llamamos corrección, para corregir rápidamente la glucemia del paciente, ¿sí? Acá tenemos lo que llamábamos antes insulina NPH, o insulina de acción, ahora antes la llamábamos de acción lenta, ahora la llamamos de acción intermedia porque surgieron otras insulinas más lentas, ¿sí? ¿Para qué sirve? Sirve para el control de la glucosa, ¿sí? Entre comidas, sirve para que el paciente tenga una dosis individualizada que administrarse 2 veces en el día, ¿sí? Sirve para sostener el efecto de es como si el paciente recibiera esta insulina basal, ¿sí? De la que hablábamos antes. Es como si, o tal vez podríamos homologar que las insulinas de acción intermedia en adelante funcionarían como la insulina basal, y si tuviéramos que corregir al paciente con insulina rápida, ahí estaríamos hablando de insulina pulsátil, ¿sí? De esta cantidad extra, de este pool extra de insulina que se podría secretar en condiciones normales frente al ingreso de glucosa. Como el paciente no lo puede hacer, nosotros necesitamos hacerle una corrección frente a esto. Y bueno, y aquí tenemos NPH, que tiene un pico de 4 a 6 horas, entonces si yo le voy a hacer un control al paciente luego de darle insulina NPH, se lo voy a hacer más o menos en la hora 4 o 5, ¿sí?
porque si se lo hago antes, no llegó a la meta, a toda la utilización de esta insulina para disminuir la glucemia. De más está decir que, por supuesto, que el sustrato, es decir, el alimento que el paciente tiene que tomar, está en relación directa con los picos de acción y duración de la insulina que recibe, ¿sí? Por eso su plan de comidas y colaciones va a estar adecuado a sus horarios de insulina, ¿sí? La insulina lipoprotamina es simplemente una insulina como la insulina NPH a la cual se les agregan protamina, ¿sí? Así lo que hacen es que se enlentezca la absorción de esta sustancia, y por supuesto, si la absorción es más lenta, el efecto es más sostenido, ¿sí? Después hay premezclas, ¿sí? Que tienen que ver con personas que no tienen la capacidad de estar haciendo correcciones por un lado, insulina basal por el otro, les resulta mucho más cómodo tener una sola, ¿sí? Y darse esa sola insulina. Y hay diferentes mezclas, NPH con regular, lispro con insulina lisproprotamina, premezclada de aspartica con protamina, es decir, hay diferentes mezclas en este pool de situaciones en las cuales el paciente debería recibir la dosis más segura de insulina, y esto es fundamental, seguridad de la administración de fármacos, la dosis que sea más segura que el paciente pueda manejar en su casa. Es decir, que esto, así como se requiere de estudios que tengan que ver con la tolerancia y aceptación a nivel físico que el paciente tenga de estas insulinas, también tiene que ver con el contexto en el que el paciente se las tiene que administrar. Fíjense, dice, es para pacientes que tienen dificultades para leer indicaciones, para leer dosis, para quienes tienen problemas de visión o de motricidad. Es decir, que aquí lo que se ve es un enfoque multidisciplinario de la decisión de cómo medicar al paciente. No es solamente le quiero bajar la glucemia, sino quiero que esto sea con el menor efecto adverso posible, porque el efecto adverso de una carga de insulina inadecuada es la hipoglucemia, y la hipoglucemia es una causa de paro cardíaco, sin contar con que hay sufrimiento neurológico cuando hay hipoglucemia, por ende el paciente puede salir de una hipoglucemia con un deterioro neurológico importante. Aquí tienen marcas, a propósito, busqué este cuadrito para mostrarle que hay un montón de marcas, hay un montón de combinaciones, ¿sí? Aquí tenemos, miren, me quedó mal pegada la lapicera de Asbacar. La insulina de acción prolongada no tiene pico de acción, o sea que se mantiene como basal, ¿sí? Por eso se parece a la insulina de acción intermedia también, ¿sí? Tiene un inicio entre 1 y 2 horas, es decir que si yo estoy recibiendo insulina de acción prolongada y en la primera hora este paciente desarrolla una hiperglucemia, yo lo voy a tener que corregir con una insulina rápida, ultra rápida, porque a las 2 horas recién va a empezar a iniciar su efecto, ¿sí? De máxima. Y de máxima va a durar hasta 40 horas, ¿sí? Son insulinas que se suelen dar cada 24 horas, ¿sí? Que se dan cuando el paciente ya está estabilizado y no requiere demasiados controles, ¿sí? Por esta cuestión de que no tiene pico de acción. Y aquí tienen un poco como explicada las curvas de lo que yo les decía, ¿no? Las mesetas y los picos. Fíjense que los análogos de acción prolongada no tienen pico, empiezan a funcionar y mantienen meseta, ¿sí? La insulina glargina, la insulina de Temir. Esas insulinas no podemos medirles picos, mientras que las insulinas de esa para arriba, todas tienen una forma de pico y meseta. Pico, meseta y curva descendente, ¿sí? Y ahí es lo que tenemos que saber es eso, por eso tienen el otro cuadrito donde dice el valor relativo de insulina en plasma en relación con las horas, ¿sí? Todo esto para que ustedes puedan armarse después un lindo resumen y tengan en cuenta esto cuando tengan que cuidar de un paciente diabético insulino dependiente. Y acá tienen, para su cuadrito, más datos en relación con este tipo de insulinas.
la insulina regular, que empieza el efecto a media hora, que tiene hasta 3 horas, ¿sí? Su máximo efecto, que luego empieza a caer y que puede llegar a durar hasta 5 horas. Las análogas de acción rápida, que empiezan a actuar a los 5 minutos y su máximo efecto es a la hora. Podemos agrupar tanto la regular y rápida como los análogos de acción rápida, que su control debe hacerse a la hora de administrada, ¿sí? Los análogos de acción lenta, que pueden empezar a tener su efecto a partir de las 2 horas y que en su mayoría casi no tienen un efecto máximo, porque casi no tienen pico y meseta, y que pueden llegar a durar hasta 42 horas. De todos modos, lo que se trata de hacer es que no se administre la insulina a intervalos menores de 24 horas, ¿sí? Aquí lo que tienen es los sistemas de lapicera, cómo funcionan con sus agujitas, que realmente hacen que no duela la inyección de insulina y no deje demasiada zona lastimada en el tejido celular subcutáneo del paciente. Ahí tienen los sistemas de administración por bomba. Hay sistemas de control y administración por bomba con dispositivos móviles, donde te llegan los valores del paciente a tu celular con una alarma. O sea, cada vez hay más tecnología puesta en el control de la glucemia de los pacientes, sabiendo que mata más a un paciente los desfasajes hipohiperglucemia que mantenerse hiperglucémico. Por ende, todos los esfuerzos nuestros van a ir a prevenir la hipoglucemia o los escapes de hiperglucemia sostenidos o valores muy altos. Aquí tenemos los sitios de inyección, ¿sí? Abdomen, piernas, glúteos y brazos. Decimos que podemos rotar esto en el sentido de las agujas del reloj. En el brazo ahí está mostrando una zona que no es habitual que nosotros la usemos, pero nosotros solemos utilizar el tejido celular subcutáneo del deltoides. También mostrar que donde no haya tejido celular subcutáneo, porque el paciente es muy delgado, por ejemplo, no hay que hacer la técnica del pellizquito, que la técnica del pellizquito hay que hacerla cuando hay mucho tejido celular subcutáneo, cuando hay tejido adiposo, ¿para qué? Para que sigamos manteniendo la inyección subcutánea, ¿sí? En este caso, como se trata de las jeringuitas prellenadas o de las lapiceras, lo estamos administrando a 90 grados, porque es muy corta la aguja. Cuando ustedes usen las agujas de insulina que tenemos en los hospitales, o las que conocemos todos, ahí la inyección para que sea subcutánea tiene que ser, como ustedes ya saben, por fundamentos de enfermería, a 45 grados. Esta se está mostrando a 90 grados porque se trata de jeringas específicas de insulina prellenada. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con las jeringas de heparina. ¿Cuándo insulinizamos pacientes diabéticos de tipo 2? Cuando el paciente tiene alguna patología o cuadro clínico concomitante que hace que su ya habitual resistencia insulínica se vea aumentada, ¿sí? No necesariamente todos los pacientes que son diabéticos de tipo 2 van a terminar necesitando insulina. Pero muchas veces, frente a situaciones críticas o enfermedades críticas, como puede ser ahora el coronavirus o cualquier otra, una infección severa, pueden necesitar insulinoterapia, ¿sí? Para eso hay un protocolo que se va a hacer en un sitio de internación a donde el paciente pueda estar muy controlado en los primeros días, hasta encontrar la dosis exacta. ¿Cómo insulinizar? Acá dice, con insulina basal, ¿sí? Con control de la glucosa en ayunas y postprandial, si es que el paciente puede tener incorporar alimentos por vía oral, va a depender de la gravedad del paciente, ¿sí? ¿Qué tipo de mediciones vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo el control de glucosa en ayunas y el control de glucosa postprandial con los sistemas de medición al lado de la cama del paciente, que son los medidores satiritas, ¿sí? Los glucómeters, y vamos a medir también, para tener una idea de cómo está este paciente y si esta insulinización está funcionando, la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Sabiendo que hay situaciones en las cuales tenemos mayores complicaciones de tipo hipoglucémicas y se van a dar
generalmente en las insulinas que tienen más tiempo de duración. Es más fácil enterarse, y esto es medio entre casa, pero para que lo tengan en cuenta, es más fácil enterarse que un paciente hizo una hipoglucemia si yo le doy una corrección con insulina rápida y a la hora le estoy tomando un nuevo control de glucemia, y ahí está muy baja y sé que tengo que actuar generándole una corrección, en este caso con glucosa, con dextrosa al 25%, al 10%, dependerá del tipo de vía de acceso que el paciente tenga, que voy a tener un control más cerquita en el tiempo del paciente que un paciente que yo le estoy dando premezclas o insulinas de mezcladas insulinas rápidas y ultra rápidas con insulinas intermedias, donde voy a tener un mecanismo de acción diferente, va a ser más lento. Entonces ahí voy a tener más riesgo en el tiempo, ¿sí? Esto que está acá es sumamente importante que lo tengan en cuenta, que son las complicaciones crónicas de la diabetes. Hasta ahora habíamos hablado de los riesgos cardiovasculares, renales y un poco también del pie diabético. Bueno, aquí están todas bien discriminadas por sistema, ¿sí? Tenemos retinopatía diabética, ¿sí? Glaucoma, cataratas, enfermedades proliferativas y no proliferativas, es decir, que se le produzcan al paciente depósitos o no. Recuerden que la mayoría de las complicaciones de la diabetes, de la diabetes mellitus, sea de tipo 1. De tipo 2 va a tener que ver con dos grandes cuestiones. La caída de la perfusión del órgano en cuestión, y por otro lado, la limitación de la sensibilidad, o sea, el deterioro de la inervación del órgano en cuestión. Estas dos cuestiones que hacen a una caída de la perfusión, una caída de la inervación, son las que nos van a dar la sintomatología, ¿sí? En el caso del sistema renal, proteinuria, nefropatía en fase terminal, quiere decir insuficiencia renal crónica en fase terminal, acidosis tubular renal. Después tenemos todas las polineuropatías, estas están relacionadas con el deterioro de la fibra nerviosa en sí misma, ¿sí? Donde lo que vamos a tener fundamentalmente son caídas de la sensibilidad, ¿sí? El paciente va a tener síntomas gastrointestinales muy relacionados con un enlentecimiento del peristaltismo, ¿sí? Gastroparesia, estreñimiento, ¿sí? Y después, bueno, tenemos todo el gran problema que dijimos antes del aumento de los riesgos cardiocerebrovasculares, ¿sí? Enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca congestiva, que ya la vimos, ¿sí? Vasculopatías periféricas, y esto tiene que ver con dificultades en la marcha, con dificultades en la perfusión de órganos, está relacionado con el pie diabético también, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? La posibilidad de tener menos mecanismos de defensa, por lo tanto hay más dificultades en relación con el control de infecciones, ¿sí? Malas cicatrizaciones, enfermedades dentales también relacionadas con bacterias, menor cicatrización o cicatrización enlentecida si el paciente requiere de una cirugía, ni hablar si es una cirugía abdominal y el paciente es un paciente diabético con una adiposidad generalizada en abdomen, por ejemplo, son los que tienen feo pronóstico en su cicatrización, ¿sí? Tienen un enlentecimiento de la llegada de sangre a los órganos, por ende, porque esta sangre está más viscosa por el aumento de la glucemia, por ende también hay una dificultad para que migren los glóbulos blancos y se controlen rápidamente las infecciones, por lo tanto estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones severas también, o de tener una mala respuesta a los antibióticos en infecciones severas. Y en esos casos es muy probable que estos pacientes necesiten insulinización. El gran problema, el gran efecto adverso que ustedes tienen que tener en la cabeza, siempre que tengan un paciente tratado o no con insulina, que es diabético, pero sobre todo si está tratado con insulina, con más razón todavía, es la hipoglucemia. Si las células del cerebro no reciben glucosa, se mueren porque no tienen
cómo administrar la glucosa. No la guardan, no les queda resto, la necesitan a un flujo continuo. Y como todo lo que hacemos lo hacemos para proteger el cerebro, también esto. Es decir, ¿qué pasa si el paciente desarrolla una hipoglucemia? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar al paciente hipoglucémico? Y lo vamos a encontrar si estaba lúcido hasta ese momento, agitado, sudoroso, tembloroso, taquicárdico, con todos los signos de activación adrenérgica, ¿sí? A medida que va bajando la glucosa, el paciente va a entrar en coma. Se va a poner hiporreactivo y luego va a entrar en coma. Y si el paciente entra en un coma hipoglucémico, tiene muchas probabilidades de desarrollar una lesión neurológica, una secuela neurológica definitiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar a este paciente? Como dijimos, taquicárdico, taquipneico, ¿sí? Puede estar o no hipotenso, siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente puede ser hipertenso de base y estar ahora normotenso, pero para un paciente que es hipertenso de base, recuerden que la normotensión es hipotensión, entonces si lo conocemos al paciente, nos tiene que llamar la atención, que en este momento el paciente tenga valores normales, ¿sí? Va a bajar el potasio en la hipoglucemia, por lo tanto, esto puede provocar arritmias, bradicardias severas en el paciente, ¿sí? Puede ser que esto genere toda una respuesta inflamatoria, ¿sí? Con riesgo de generar trombos y coágulos, que esto harían aún más factible el deterioro cardiovascular del paciente, ¿sí? Es decir que lo que tenemos que prevenir en estos pacientes, más que la hiperglucemia, porque parece como una cosa medio extraña lo que les estoy diciendo, pero le damos al paciente drogas para, digamos, le damos insulina para reemplazar la insulina que no tiene, para que no esté hiperglucémico, pero nuestro mayor riesgo es que esté hipoglucémico, ¿sí? No que le suba un poco la glucemia. Por supuesto que no es tema de esta materia, pero el aumento en números muy grandes de la glucemia, por supuesto le va a traer otros síndromes clínicos con deterioro neurológico asegurado también. Pero nuestro foco siempre tiene que estar en que el paciente no desarrolle una hipoglucemia. Porque un paciente con 240, 250 de glucemia no va a hacer un deterioro neurológico, pero un paciente con 40 de glucemia sí lo va a hacer, va a entrar en coma y puede tener además un paro cardíaco o una bradicardia severa. Es decir, que si ustedes se fijan, estamos hablando de una variabilidad hacia arriba y hacia abajo, más o menos parecida, sin embargo, una es mucho más grave que la otra, ¿sí? ¿Qué es lo que se encontró como síntomas autonómicos? Es decir, ¿qué es lo que le pasa al paciente cuando empieza a bajar la glucemia? Y temblores, palpitaciones referidas por el paciente, siento que se me sale el corazón, sudoración, ansiedad, puede tener náuseas el paciente y además de tener náuseas puede sentir que tiene, lo puse 2 veces náuseas, bueno, puede sentir que tiene hambre, justamente porque está hipoglucémico. De hecho, muchas hipoglucemias empiezan con que el paciente se siente incordioso y con hambre. Incordioso, con hambre y de mal humor. Y no sé qué me pasa. Se mide la glucemia, está hipoglucémico el paciente. ¿Sí? Puede sentir parestesias, que son esos hormigueos en miembros inferiores y superiores. Puede sentir que siente la boca seca, puede sentir que tiene una agitación corporal que se llama desasosiego, que no sabes qué es lo que estás sintiendo, pero es que estás sintiendo mal, ¿sí? Y el paciente no está registrando que tiene una hipoglucemia, salvo que sea diabético y ya conozca desde hace mucho tiempo esto, pero pacientes no diabéticos también pueden desarrollar hipoglucemias, frente a la no ingesta de alimentos. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Si el paciente está lúcido todavía, se le puede ofrecer una bebida dulce. Si el paciente no está lúcido y tiene una vía, le vamos a pasar dextrosa a valores mayores del 5%. Si tiene una vía periférica, al 10%, si tiene una vía central, al 25%. ¿Para qué? Para corregir rápidamente la glucemia. Por supuesto que esto va a ir después seguido de un control para ver si esto normalizó la glucemia o desarrolló una hiperglucemia. ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué es la neuroglucopenia? O sea, la falta de combustible para las neuronas. Bueno, dificultad para concentrarse, fundamental. Aparece entre el 31 y el 75% de los pacientes, ¿sí?
Estos valores que ustedes ven al lado no quiere decir que se dé confusión en un paciente entre el 13 y el 53%, sino en los pacientes, entre un 13 y un 53% de pacientes desarrollan confusión, ¿sí? Debilidad, siento que me voy a caer al piso, y de hecho se caen al piso. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes cuando no tienen barandas en la cama, o están sentados en una silla, porque se van al piso. Mareos, cambios en la visión se pone díplope, o sea, se ponen como si fueran viscos los pacientes, o la visión es borrosa. La cefalea aparece rápidamente porque es el indicador que le está dando nuestra cabeza a que nos está faltando combustible. Cansancio, ¿sí? Relacionado, que a veces es difícil de valorar en relación para el paciente, de referirlo en relación con la debilidad, por ejemplo, ¿sí? Siento que algo pasa y estoy como abatido, ¿sí? Siempre que tengamos un paciente que está recibiendo insulina y tiene cualquier sintomatología que nos llame la atención, no importa si nos parece que tiene una hipo o una hiperglucemia, le medimos una glucemia periférica, que es una tarea independiente, un cuidado independiente de enfermería, y tomamos decisiones en relación con eso. Para eso hay que tener un protocolo de correcciones. Si el paciente es la primera vez que lo hace y no tiene un protocolo de corrección, hay que avisar para que se nos indique la cantidad de dextrosa que se le va a pasar a este paciente, o en el caso de que el paciente pueda tomar, ¿qué le vamos a dar de tomar por vía oral? Esto es interesante tenerlo en cuenta. En la mayoría de los estudios, la hipoglucemia grave se define como episodio que para su recuperación requiere la asistencia de otra persona. Es decir, que el paciente no puede ni siquiera ir a buscar algo dulce para mejorar. ¿Sí? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Miren, se mostró que casi entre 1,5 y 6 veces mayor riesgo de efectos cardiovasculares y mortalidad en los pacientes con hipoglucemia, comparado con diabéticos que no tenían hipoglucemia. Es decir, que un paciente diabético, tipo 1 o tipo 2, no importa, diferentes lugares, diferentes instituciones de salud y entornos de salud. Los pacientes que desarrollan episodios de hipoglucemia tienen entre 1,5 y 6 veces mayor riesgo de eventos cardiovasculares, y entre 1,5 y 6% más, y 6 veces mayor riesgo de morirse, ¿sí? En realidad, si bien el riesgo puede ser el mismo, obviamente los pacientes que son insulinodependientes tienen mayor riesgo de desarrollar hipoglucemias, dado que las euglucemiantes orales, como la metformina, no producen hipoglucemia, ¿sí? Pero como esto también tiene que ver con el aporte de sustrato, con el aporte de comida, básicamente, y a veces inclusive puede tener que ver con que el paciente esté recibiendo, cuando está hospitalizado, esté recibiendo su insulina y por alguna cuestión no haya recibido su sustrato, no haya recibido la comida, o porque está solo, o porque no se la dieron, o porque no le gustó, o porque se olvidaron de la dieta, o porque se la dejaron en la mesita y el paciente no llega hasta la mesita para comer, y alguien le puso la insulina, pero no solo es cuestión de ir y administrarle la insulina, sino de asegurarse que el paciente reciba sus comidas en tiempo y forma, ¿sí? ¿Cómo se trata la hipoglucemia? Lo primero que hay que hacer es analizar la causa mientras estamos operando rápidamente sobre el problema, ¿sí? Es una urgencia la hipoglucemia, es una de las 5 H como causa de paro cardíaco, ¿sí? Entonces, el paciente está despierto, le damos agua con azúcar. Agua con azúcar, bebidas cola, lo que tengan a mano. Un caramelo, si lo puede chupar, azúcar debajo de la lengua, en fin. El paciente está letárgico o no puede deglutir y corremos el riesgo de que se broncoaspire. Bueno, veremos. Si tenemos una vía periférica, le vamos a tener que dar dextrosa al 10%. En bolo, ¿cuánto? El paciente pesa 50 kilos, 5 por 5, 25. 25 mililitros. De dextrosa al 10% en bolo, así, tuc, se lo paso. Y al rato le vuelvo a controlar. Y me garantizo un flujo, después un suero con glucosa, ¿sí? Si tengo vía central, va a ser 2 mililitros por kilo de dextrosa al 25% en bolo, que es equivalente a 5 mililitros por kilo de dextrosa al 10, porque es casi la misma concentración, ¿sí?
Entonces, lo habitual que hacemos en terapia intensiva es pasarle, ya sabemos, todo el equipo de enfermería sabe, que frente al paciente hipoglucémico se administran 2 mililitros por kilo de dextrosa al 25% en bolo y se reevalúa con qué suero va a salir el paciente después, qué va a recibir después, ¿sí? En caso de que el paciente esté en su casa o tenga glucagón subcutáneo, ¿sí? La jeringuita con glucagón subcutáneo, se le puede poner 1 miligramo subcutáneo hasta que recupere la conciencia, ¿sí? Es decir, que tenemos toda una variedad de tratamiento para el paciente que está lúcido, para el que no está lúcido, para el que tiene vía, para el que no tiene vía. Y ahora vamos a un ejercicio muy sencillo, que si bien yo en este examen no les voy a tomar ejercicios de administración de insulina, me interesa mucho que después vamos a hacer algún tipo de práctico con esto. ¿Cómo administro insulina indicada a mi paciente? Esta es la indicación. Insulina corriente humana, así es como debe ser indicada. ¿Qué tipo de insulina? ¿De qué origen es? ¿Cuántas unidades tengo que darle y cuál es la vía? Acá dice insulina corriente humana, 19 unidades subcutánea. ¿Por qué no dice cada cuántas horas? Porque es una corrección de insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo? Primer paso, selecciono qué insulina voy a usar y qué jeringa. Voy a usar insulina humana, que es esta que están viendo acá. Esta es la insulina humana corriente que el paciente debe utilizar para las correcciones. Y fíjense que es la única que va a decir subcutánea, intramuscular o intravenosa. Y es transparente. ¿Qué jeringa voy a usar? Una jeringa de 1 mililitro con una aguja para inyección subcutánea. ¿Cuántas unidades tiene esto por mililitro? Porque yo necesito, dijimos, saber la concentración de unidades por mililitro para poder administrarla. Bien, acá me lo dice su frasquito. 100 unidades internacionales por mililitro. Es decir, que 1 mililitro tiene 100 unidades, esa jeringuita entera que es de 1 mililitro tiene 100 unidades de insulina. Ahora lo tercero que tengo que hacer es calcular cuánto cargo en la jeringa. ¿Y cómo lo calculo esto? Sabiendo las dosis y sabiendo las unidades por mililitro. Entonces, yo sé que yo cada mililitro tengo 100 unidades. Entonces, si tengo 100 unidades en 1 mililitro, tengo 19 unidades en X mililitro, que es mi incógnita. Hago una regla de 3 simple y digo, 19 por 1 dividido 100 me va a dar 0.19. ¿0.19 qué? 0.19 mililitros, no unidades. 0.19 mililitros. Voy a ir a cargar en mi jeringa, que está graduada como para que yo pueda cargar 0.19 mililitros, ¿sí? Que es 1 antes de 0.2, y se lo voy a administrar a mi paciente subcutáneo. Y en 1 hora voy a controlar su efecto haciendo una muestra de sangre periférica. Este es el ejemplo más sencillo de cómo debo corregir la insulina. En el caso de la insulina humana, siempre van a tener 100 unidades por mililitro, por lo tanto es mucho más fácil. Si la jeringa es de 1 mililitro y la insulina que tengo es de 100 unidades en 1 mililitro, yo sé que 19 unidades van a ser iguales a 0,19 mililitros. Pero no se confíen, porque no siempre van a tener todas las cosas tan fáciles. Entonces acostúmbrense siempre a hacer la regla de 3 simple, aunque parezca que es una tontera y que yo esto me lo voy a aprender y lo voy a hacer de taquito. Me ha pasado con enfermeras de muchos años de trabajar, que se han confundido y me han consultado porque les ha llamado la atención la dosis, porque al trabajar con niños las dosis son bajas, y me han dicho, ¿estará bien esto calculado? Y era 10 veces la dosis. O sea, lo iban a mandar al paciente a mirar crecer los rabanitos de cerca. Como es una medicación de riesgo, ningún control que hagan va a estar de más. ¿Cuáles son las fichas farmacológicas que van a tener que armar para el examen? O sea, para estudiar para el examen de diabetes, donde les dije que no les iba a tomar cuentas, pero les iba a tomar preguntas de toda esta clase. Van a fichar metformina, clorpropamida, glipizida y glucagón. Estas van a ser fichas farmacológicas además del cuadro de insulina. No van a ser una ficha farmacológica por cada insulina, van a ser el cuadrito.
y al lado de todos los valores que tienen de las insulinas en el cuadrito van a colocar cuál es el cuidado más importante y a qué hora van a controlar la glucemia del paciente. En cuántas horas, no a qué hora, en cuántas horas después de la administración de cada una de las insulinas van a ir a controlarle al paciente la glucemia, ¿sí? Entonces, retomando nuevamente esta cuestión, van a hacer un cuadro con los tipos de insulina, con todas las características que ya vimos, ¿sí? Incluyendo una pequeña lista de cuidados de enfermería que la pueden poner aparte del cuadro, no hay problema. Este cuadro va a ir adjunto a las fichas farmacológicas que vienen haciendo de otras patologías, ¿sí? Van a fichar con la ficha farmacológica de siempre metformina, clorpropamida y glipizida como drogas. Y por otra parte, van a fichar qué es el glucagón, para qué sirve, cómo se administra, ¿sí? ¿Qué función cumple? Bueno, aquí terminamos con el contenido teórico de esta clase. Les pido que cuando las vean con un papel y lápiz al lado y armen sus dudas, así antes del parcial podemos tener una clase de repaso donde podemos resolver todas las preguntas que ustedes tengan acerca de la administración de insulina o de la diabetes de tipo 1 y 2 en general. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia y espero que esta clase les resulte amena.